Buenas tardes, muchas gracias por la paciencia de esperar hasta ahora. Y creo que estamos todos un poco cansados quizás, pero ya aún quedan cosas. Ha sido muy interesante escuchar a las distintas ponencias en este momento y espero también que me interese la mía. Voy a estar hablando de una doble participación, como académico, como decía Luis, voy a estar haciendo mi tesis doctoral, todavía no me titulo, y trabajando varios temas de desarrollo, de América Latina, etc. Pero también desde una perspectiva personal. Yo soy Bahá'í y siempre ha estado presente en mi práctica académica ese aspecto, esa mirada, esa influencia. Entonces, opté por hacer esta ponencia para también dar a conocer un poco algunos elementos. Creo que, ustedes van a ver que es el famoso templo Bahá'í, digamos, en Santiago, se ha adquirido cierta visibilidad pública, mediática, y esa fue la motivación que tuve para estar en esta mesa, para justamente compartir algunos elementos con un público que tal vez no ha conocido tan a fondo. Aunque existe un área de estudio Bahá'í y todo en otros países, donde tal vez ha tenido mayor presencia en el tiempo. También hay una motivación disciplinaria, porque aunque estoy de acuerdo de que la Bahá'í sea considerado como un nuevo fenómeno religioso, ¿no? En Chile, en América Latina, también tengo ciertas, no es crítica, pero digamos también, la Bahá'í está en Chile hace casi 100 años, que llegó su manera de los pasoras, como pasaron por Chile, todo eso no es algo que se asocia únicamente a los tiempos más recientes. Entonces, aunque obviamente eso es novedoso en comparación con religiones antiguas y milenarias, etc., creo que también me pone un poco en perspectiva. Entonces esa también es otra motivación, aunque obviamente es algo también nuevo, reciente, y me parece bien verlo también desde esa perspectiva. Entonces, frente a estas son como las preguntas que un poco en la ponencia presento, que frente a esta atención que ha tomado, ¿no? en los medios, en prácticas del templo, para que ustedes sepan, hace pocos días cumplió un año de su apertura y ha tenido más de 400.000 visitas. Casi 1.000.000 personas han visitado ese espacio, seguramente con muchas motivaciones de diversos tipos, digamos, no solamente de búsqueda espiritual, pero a mí me parece un fenómeno interesante desde el punto de vista antropológico, sociológico, religioso, etc. Entonces, pero frente a eso, por qué es la fe Bahá'í, hace cuánto llegó a Chile y la Latinoamérica que ofrece a la sociedad chilena, cuáles son sus principales principios centrales y cómo pretende llevarlas a la acción, y cómo considerar la religión en nuestra sociedad moderna. Obviamente, en la ponencia ustedes van a poder entrar más a fondo de esos temas. En este poco tiempo no va a ser posible, pero voy a referirme brevemente a algunas cosas. Entre eso también estoy analizando el discurso y práctica de la fe Bahá'í, pero desde el punto de vista más de los documentos, de algunos escritos, de algunas declaraciones y de algunas experiencias registradas en documentos secundarios. Hay un libro del cual soy coautor, que está disponible, que es en una librería en la universidad también, que se llama Donde brilla la luz, la fe Bahá'í en Latinoamérica. Entonces hay mucho de lo que está acá, se puede observar mucho más a fondo en ese libro, del cual soy coautor. Entonces, también en mi tesis doctoral estoy analizando, estoy más con el tema del desarrollo, ¿no? Por eso antes contaba ese tema. Estoy analizando una experiencia específica en Colombia, una etnografía de una comunidad, una fundación, etcétera, que han estado interactuando en todos estos temas, y ahí estoy analizando más el discurso, las prácticas de las personas. Entonces, esto es como los temas a grosso modo que voy a estar abordando: origen y llegada a Latinoamérica,
el tema de un marco de pensamiento y acción evolutivo que tiene que ver con el concepto de rol de la religión, conectar esa finalmente a una reflexión de religión. Ahora, el tema de la historia, otro dato histórico que hace poco creo que tú lo mencionaste cuando estábamos conversando en la mañana, que se cumplió ahora, se cumplieron 200 años del nacimiento de Bahá'u'lláh, que es el fundador de la Fe Bahá'í. Este es el periodo del bicentenario de los Bahá'ís. Este fin de semana hubo una celebración en el templo. Entonces, básicamente, muy brevemente, porque no hay mucho tiempo, pero como un público que tal vez no conoce tanto la historia de la Fe Bahá'í, decir que Bahá'u'lláh vivió en la antigua Persia. Se llamaba Mirza Hussein Ali, era un hijo de un ministro de la corte de Shah. Y bueno, son historias similares en las distintas religiones, ¿no? Que personas que vieron señales de ser diferentes, de tener inclinaciones de sabiduría. En su juventud también era una persona que resolvía problemas, ¿no? Y se veía como el sucesor de su padre, ¿no? El futuro ministro. Pero él rechazó esa carrera política y a los 27 años adhirió a la religión del Bab. El Bab fue otra figura importante en la historia de la batalla. Bueno, Bahá'u'lláh significa la gloria de Dios, ese fue el título por el cual llegó a ser conocido. Bab significa la puerta. Es una figura que no podía ser en la historia religiosa parecida a la relación entre Juan Bautista y Cristo. Y fue como la persona que preparó a que el pueblo lo siguiera. Esta figura, el Bab era un mercader, y él era bastante joven, y él dijo ser alguien que venía como a preparar el camino para llegar a una manifestación que cumpliría las promesas de muchas religiones anteriores. Muy soñado. Entonces, por seguir estas enseñanzas, fue encarcelado. Muchos de los seguidores del Bab fueron encarcelados. Hay registros históricos, ¿no? De embajadores de Francia, Rusia, que observaron las grandes matanzas que hubo en esa época, de persecuciones del clero, digamos, en ese momento, que era una sociedad bastante tiránica en ese momento. Entonces, de hecho, Eric Hobsbawm en su libro de las revoluciones burguesas hace referencia al Bab, aunque de otra perspectiva, pero lo menciona. Entonces, en ese encarcelamiento en Tehran es donde Hussein Ali dijo tener una visión que él era esa persona que el Bab estaba anunciando. Y ahí se inició un periplo de exilio que simplemente voy a mostrar acá el gráfico, ¿no? De Bagdad, 10 años, Constantinopla. Ese era el Imperio Otomano. Entonces fue perseguido por dos cortes reales, ¿no? La corte de Persia y el Imperio Otomano. Y en estos distintos lugares él hizo declaraciones, ¿no? Esa es la prisión donde estuvo en Acre, que hoy en día es el Estado de Israel. A lo largo de estos periodos distintos exilios, escribió cartas, en ese momento se llamaban tablas. Fallece en 1992 y ese edificio que está ahí es el lugar donde está su escritorio, que hoy en día es visitado por los Bahá'ís. A lo largo de todo ese tiempo él escribió, como decía, en libros, cartas y tablas, cómo es una religión en la época moderna. Existe un registro amplísimo, volúmenes de estos escritos, ¿no? Entonces, que abarcan gran cantidad de temas y que han sido traducidas a muchísimos idiomas, obviamente del original árabe y persa al inglés y de ahí Ahora, hay tres postulados centrales que destacan a las enseñanzas de Bahá'u'lláh. Uno es la unicidad de Dios, la unicidad de la religión y la unicidad de la humanidad. Ahora, es importante esto entenderlo porque muchas personas piensan que la
como conversábamos en la mañana, ¿no? Que la fe Bahá'í es como una mezcla de todas las religiones. Eso es la fe Bahá'í. No, sí y no. No es una mezcla porque la fe Bahá'í tiene una propia institucionalidad, enseñanzas, libros, leyes, principios, ¿no? Una religión en sí misma, un fundador. Ahora, pero sí establece que desde la perspectiva de la fe Bahá'í, la religión, o mejor dicho, la revelación sería una sola, pero compuesta por distintos capítulos, distintas etapas, ¿no? Y cada religión sería un capítulo de un mismo proceso de civilización de la humanidad, que la humanidad colectivamente estaría avanzando por un proceso de civilización, ¿no? Hablo de la historia desde tiempos antiguos, y cada religión sería una manifestación de la guía divina para esa época, de acuerdo a la capacidad, la cultura, el lenguaje en ese momento, y que luego en otro tiempo aparecería nuevamente en el Jajor. Entonces, en ese sentido, hay una esencia que sería única, digamos, continua, pero habrían variaciones culturales, sociales, etc. Eso es como un resumen de la... Y estos son los templos, las casas de oración que hay en cada continente, que son algunos de los como íconos por los cuales más se conoce la fe Bahá'í. El otro día está el templo de Chile, que es el último templo continental en ser construido. Ya está en la mitad del tiempo. Pero para decir entonces la fe Bahá'í, la primera persona Bahá'í pasó por Chile en 1919, pero se estableció en los años 30. Venía de Estados Unidos, que la fe Bahá'í fue creciendo como en ciclos concéntricos, países cercanos a Persia, luego comenzó fines del siglo XIX, Europa, otras zonas, India, y el hijo de Baha'u'lláh, que fue conocido como Abdullah, viajó, él mismo fue liberado de la cárcel a Europa y Estados Unidos en 1912, entonces esa es una de las razones. Y en 1971 se estableció las asambleas nacionales en casi todos los países de América Latina. En la fe Bahá'í no hay clero, sino que hay instituciones electas a nivel local, nacional y mundial, que son las que administran los asuntos. Hay una estructura, hay una organización, pero hay también una propuesta de relación entre instituciones, comunidades e individuos. Entonces están intentando como articular una relación dinámica en ese campo. ¿Qué caracteriza la respuesta de América Latina a las enseñanzas Bahá'í? Creo que es interesante que hay tal vez en un comienzo llegó a un público de las ciudades, un público tal vez de círculos urbanos, ¿no? Pero en los años 50, 60 se expandió a zonas rurales, entonces representa una mezcla interesante entre distintos orígenes sociales. Hay una interesante respuesta de muchas etnias, grupos indígenas que se han conectado con esa dimensión de educación espiritual y material. Y en América Latina, como uno de los mensajes centrales de la fe Bahá'í es esta interacción entre la justicia y la unidad, lo que se plantea, voy a hacer referencia a eso, pero Baha'u'lláh básicamente dice que en esta visión de la civilización, ¿no? del avance, la humanidad estaría en el umbral como de su madurez, y estaría el siguiente proceso sería como la construcción de la civilización mundial. Eso es un poco lo que plantea Baha'u'lláh. Entonces hay una idea como de unidad y justicia, y en varias comunidades de América Latina eso ha tenido bastante resonancia y se ha plasmado en distintas iniciativas, especialmente en el área de la educación, la acción social, el desarrollo. Aquí menciono dos ejemplos, ¿no? Un instituto en Colombia que ha generado todo un proceso de empoderamiento moral y espiritual, que es un currículo educacional bastante interesante y que ha sido traducido a muchos idiomas e incluso se usa en Persia, en Irán, ¿no? Así como que se devolvió un poco al lugar donde surgió. Y esta otra fundación, ahí no estoy haciendo el estudio de caso de mi tesis doctoral, porque han
justamente bajo este principio de la ciencia y la religión en armonía, que también plantea la Bahá'í, han intentado generar modelos de desarrollo que combinan los aportes de la religión y la ciencia. Entonces, para ir yendo al punto del rol de la religión en la sociedad, hay un aspecto interesante, que es esta idea de un marco de pensamiento en acción, en evolución. O sea, aunque hay unos ciertos principios centrales, como los que he mencionado, comunidad, justicia, hay otros que son adoración, servicio, etc. Lo que se plantea es que evolucionen a medida que son traducidos a la acción en múltiples campos de la iniciativa humana, que hay un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, cómo la justicia y la unidad se articulan como principios éticos y morales. Una cosa es adscribirse a esa creencia, otra cosa es poder vivirla, practicarla. En ese sentido hay un proceso como de praxis, ¿no? y de hermenéutica que está desenvolviéndose a distinto nivel local. Aquí aceptar una religión es una instancia, un acto de fe, se plantea, pero no de que nace de la ignorancia, sino de que se concibe como conocimiento consciente y luego razón. Yo escribo esos principios, pero yo trato de plasmarlos en la realidad, en ciertas estructuras sociales, en prácticas, en formas en relaciones entre actores. La religión provee los conceptos, de principios y valores con los cuales se construye el marco para comprender el mundo y para influir en su avance. Entonces, ese marco de pensamiento de acción es una de las formas en que se percibe este rol de la religión en la sociedad, digamos, desde la perspectiva Bahá'í, porque estaría proveyendo un marco de pensamiento y acción. Y tendría una relación con la ciencia, como voy a plantear. Entonces, el tema de la justicia y la unidad son dos principios. Aquí un poco haciendo referencia a escritos Bahá'í, para que ustedes conozcan un poco el estilo de algunos escritos en este caso son de Baha'u'lláh, el fundador. Por ejemplo, dice: la luz de los hombres es la justicia, no la extingáis con los vientos contrarios de la opresión y la tiranía. El propósito de la justicia es hacer surgir la unidad entre los hombres. Luego, ha sido elegido el tabernáculo de la unidad. No os miréis como extraños los unos a los otros, sois los frutos de un solo árbol y los árboles de una sola rama. El mundo es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Que ningún hombre se gloríe de que ama a su patria, que más bien se gloríe de que ama a sus semejantes. Uno puede decir que es una ética, una moral similar a otras religiones. Pero acá también hay un planteamiento global, ¿no? Pero lo que hace entonces el método un poco de este proceso de aprendizaje es que en comunidades, en grupos, los Bahá'ís y también con otras personas que no son Bahá'ís que participan en esos espacios, estudian estos escritos y intentan llevarlos y expresarlos en distintas prácticas, en acciones. Y ahí es donde esta idea que yo mencionaba antes como del servicio, de la transformación personal y social, es lo que pasa a ser como la forma en que eso se expresa. Y se considera que esto es algo progresivo y que gradualmente se va estableciendo en ciertos patrones. Esto es un documento que, bueno, porque la comunidad Bahá'í también tiene otros tipos de expresiones, donde uno podría encontrar este discurso, ¿no? otros planos, ¿no? que son documentos que la comunidad internacional Bahá'í sistematiza la experiencia de muchas comunidades del mundo y comparte esa experiencia en distintos ámbitos, ¿no? de las Naciones Unidas, con gobiernos, con el espacio público, ¿no? Y en este caso es un documento que se compartió en una cumbre sobre desarrollo social, donde se plantea el tema de la justicia y la unidad. Entonces, en el plano individual, la justicia es esa facultad del alma que permite a la persona distinguir la verdad de la falsedad. A los ojos de Dios, hacer Baha'u'lláh, la justicia es la más amada de todas las cosas, pues faculta a cada ser humano a ver con sus propios ojos antes que con los ojos de los demás, y conocer con su propio entendimiento antes que con el de sus vecinos o grupos. Requiere imparcialidad de juicio y equidad en el trato con los demás. Y luego en el plano social, no voy a leer el entero, dice:
La preocupación por la justicia es el rasero indispensable de toda forma colectiva de decisiones, pues ella constituye el único instrumento mediante el cual se logra la unidad de pensamiento y acción. Lejos de impulsar el espíritu primitivo que a menudo se agazapó bajo su nombre en épocas pasadas. La justicia es la expresión práctica de la condición de que nada del progreso humano, los intereses de la persona y de nuestra sociedad se enlazan inexplicablemente. Entonces, para decirlo en otras palabras, en digamos, principio, este discurso, esta articulación de justicia y unidad, uno puede decir que es interesante porque en la sociedad, digamos en América Latina, se ve muchas veces como opuesto, ¿no? No se avanza en grados mayores de justicia porque atentan contra la unidad nacional. Y cuando se avanza en proyectos políticos de justicia, generalmente genera reacciones, desorden, etc. Y de hecho uno puede tener un aspecto político tal vez que uno va más hacia la justicia, uno va más hacia la unidad y que se ve como opuesto a justicia. Acá hay un intento de articularlo de una manera complementaria, que justamente esta facultad, por ejemplo, del alma del individuo, de investigar la verdad, de ser imparcial, de ponerse en el lugar del otro, sería la base para establecer una relación justa con otras personas, lo que a su vez permite facilitar realmente una unidad en esas interacciones, una unidad tal vez de propósito, de pensamiento. Es decir, por eso esas ideas son, obviamente que una cosa es escribir eso, otra cosa es vivirlo y llevarlo a cabo. Entonces, estas comunidades intentan traducir esos principios, por ejemplo, de comunidad de justicia en acción. Entonces, ya para ir terminando, entonces, se observa en esta práctica de la comunidad Bahá'í un énfasis, ¿no? En un enfoque centrado en la construcción de una cultura de aprendizaje, donde la religión, concebida como un sistema de conocimiento y práctica, interactúa con la ciencia, que es otro sistema, este marco de pensamiento de la acción, en la generación de conocimiento para construir el avance de la civilización, sustentado en procesos de transformación individual y colectiva. Esto vuelve a poner a lo espiritual en el centro de la vida social, otorgándole un rol relevante a la religión, al alcance de toda la humanidad, en la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas y contradicciones de la sociedad moderna. La concepción misma de lo que significa la religión y la manera que opera se renueva o amplía en este proceso. ¿En qué sentido se renueva o amplía? Ya para terminar, tal vez uno puede decir que en el discurso público hay una... Yo creo que en las ponencias anteriores se estaba mencionando, era muy interesante. Hay un rechazo a esta noción institucionalizada de religión, que se asocia a un dogmatismo, a una rigidez, ¿no? Y hay un opuesto, que es una religión como una espiritualidad de mercado o una espiritualidad, digamos, como una actitud ante la vida. Y tal vez eso es algo que está ocurriendo, ¿no? Desde la perspectiva Bahá'í, sería necesario como redefinir o renovar el concepto esencial de la religión, y esta es la propuesta un poco que se plantea, o la concepción que existe, que no es necesario rechazar el concepto de religión bajo esta perspectiva, porque podría ofrecer una manera organizada de conectar lo espiritual con la práctica y expresada en el aspecto social, ¿no? Pero obviamente eso es algo que estaría en un proceso de aprendizaje y de desenvolvimiento. Bueno, eso. Tal vez si hay preguntas puedo decir. Además tengo unas fotos también para un poco mostrar los intentos en que eso se está expresando. Gracias. Marieta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su exposición, y me gustaría en particular, como usted parte de una pregunta, y me gustaría darle vuelta a la pregunta, en particular porque Baha'u'lláh nace en un contexto súper específico que tiene que ver con una religiosidad súper estructurada a través de las cortes
del chiismo dos en mano, en donde lógicamente casi para los chiitas Bahá'u'lláh se presenta como el Mahdi y por lo tanto completamente fuera del sistema, y por lo tanto de hecho hay una persecución sistemática y eliminación sistemática a los bahá'ís dentro del antiguo Persa o Irán, y se plantea particularmente en torno a una religiosidad sumamente desinstitucionalizada, que ya el Islam era bastante desinstitucionalizado de por sí, y se enmarca en un contexto de reformas islámicas, de pensamientos. Entonces mi pregunta es, en Chile se conoce poco de la religión bahá'í. Mi pregunta es, desde su perspectiva interna, porque también conoce las comunidades latinoamericanas, ¿cuánto sabe la comunidad bahá'í del Islam? En particular, por ejemplo, usted presenta, la presentación tiene dos grandes conceptos, el tawhid o la unicidad y el adl, que tienen que ver con la justicia en árabe. Ambos dos conceptos son sumamente claros y precisos en todo el pensamiento de los reformistas musulmanes, en particular de Sayyid Qutb, por ejemplo. ¿Cuánto la fe o cuánto los practicantes de la comunidad bahá'í conoce esas discusiones en las cuales discurre el Islam sunita o chiita, en donde nace el contexto de bahá'ísmo? Esa es como particularmente mi pregunta. Bueno, yo creo que la respuesta es que es variada. O sea, obviamente que hay bahá'ís que son estudiosos digamos, del Islam y de otras religiones y que tienen un dominio mucho más profundo de la realidad grande, digamos, de teología y tradiciones y islámicas y uno puede, digamos, conseguir. Y otros menos. En general, yo creo que a nivel como más no tan específico, más general, sí hay un conocimiento mayor del Islam, yo creo que la población en general en América Latina. Eso sí. De hecho, también dentro de las bahá'ís se considera que el Islam ha sido mal interpretado, ha sido prejuzgado, ha sido en gran parte por la influencia de la conquista, España, todo el tema de la reconquista en España y la expulsión de los musulmanes y las grandes, digamos, o sea, se han construido un montón de prejuicios en torno al Islam que han dañado bastante la imagen del Islam, más allá de que también hay grupos que se dicen que han también dañado la imagen, ¿no? Pero hay un prejuicio histórico. Entonces, y siempre conocer las contribuciones a la civilización, al conocimiento que, digamos, entonces, en ese sentido, si hay un conocimiento, yo creo que un reconocimiento mayor que la población en general hacia el Islam, y especialmente de querer superar esos prejuicios. Ahora, en las cuestiones teológicas específicas y muy, hay algunos bahá'ís más eruditos que están mucho más en esa discusión que en general. Eso es lo que yo podría mencionar. ¿Mariela? Sí, yo tengo una pregunta más sociológica. ¿Entre qué, digamos, este culto, entre qué poblaciones crece en América Latina? Esa sería una. Y si podés relatar brevemente alguna liturgia, digamos, ¿con qué hacen? ¿Cómo son las prácticas religiosas? Bueno, en la primera pregunta, la población, como decía, yo veo como un proceso histórico. En el comienzo muchos de los, como llegaron a las ciudades, entonces muchas de las personas eran en las ciudades a través de ciertas clases medias o clases más ilustradas, ¿no? medias altas, ¿no? Profesionales,
porque personas que leían, que tenían un interés, ¿no?, en esta apertura, ¿no?, estudiaban en los años 30, 40 en América Latina. De hecho, en Buenos Aires, ahí hablamos en el proceso, pero Sí. la segunda asamblea local de América Latina se establece en Buenos Aires. La primera es en Ciudad de la Bahía, en 1940, y la segunda es en Buenos Aires. Entonces, y es un círculo como de personas quizás más intelectuales, ¿no? Luego, poco a poco, empieza eso a ir cambiando, como te decía, pero eso también varía de un país a otro, ¿no? Hay países donde tal vez se ha mantenido más un entorno urbano, y hay países donde ha habido una mayor llegada a sectores rurales. Por ejemplo, Bolivia, en comunidades indígenas, como Chile, en la zona mapuche. En Colombia, estas son fotos, por ejemplo, de Brasil y Colombia, en zonas rurales. Por ejemplo, una zona semiurbana que hay en Colombia, en el norte del Cauca, digamos en las afueras de Cali. Ahí hay una población negra, afrodescendiente, rural, donde había una apuesta grande a la fe Bahá'í. Y de hecho ahí se está construyendo un templo local, el primer templo local de Colombia. Eso estoy haciendo un estudio de campo. Entonces, hay una cierta tendencia en la región, pero también por país hay variaciones. Una liturgia o práctica, la fe Bahá'í es una religión donde no hay muchos ritos así como estructurados, pero hay espacios que son, pero por ejemplo, como en una foto, el tema de la oración, esta por ejemplo es lo que se llama una oración devocional o oraciones, que son espacios donde Bahá'ís se reúnen a orar y también invitan a otras personas que no son Bahá'ís, amigos, vecinos, familiares, y se hace, surgen conversaciones, ¿no? Ahora, los mismos Bahá'ís como comunidad tienen un espacio que la fe Bahá'í es un calendario que tiene 19 meses de 19 días. Entonces, al primer mes de primer día de cada mes, se hace lo que se llama una fiesta de los 19 días. Es un espacio en que los miembros de esa comunidad y su asamblea local se reúnen y hay un espacio de oraciones, luego un espacio como consultivo, donde se intercambian opiniones, lo que está pasando, lo que están haciendo, las iniciativas que hay, y luego un espacio social de convivencia. Entonces, esa sería como una práctica más Bahá'í, y las otras son como abiertas a la sociedad. Hay mucho énfasis en la educación. Por ejemplo, esto es una comunidad indígena en Panamá, donde hay una reunión devocional. Hay mucho énfasis en el tema de la educación espiritual e intelectual, como esta idea de la ciencia y la religión. Entonces, esto hay programas para jóvenes, para niños. Esto era en Brasil, esto es en Panamá, en esta comunidad de Rini. Y también todo un tema de acción social, ¿no? Entonces, esto es en Bolivia, cerca de Sucre, esto es en Colombia, esa fundación que mencionaba Fundae, creó lo que llaman una universidad para el bienestar integral. Entonces ahí intentan conectar programas que tienen contenido religioso y de la ciencia, entonces muchos se expresan en agricultura. Estos son colegios o institutos donde hay. Estoy aprovechando de buscar la foto. Esta es una comunidad también muy bien. ¿Sí? Quiero preguntar, me puedo decir que hace poco estuve en Temuco, había como un centro, una sede de la fe Bahá'í. Igual me chocó un poco ver eso en convivencia con todas estas comunidades indígenas. También hay un reducto de comunidades indígenas en ese sector. Y mi pregunta es como más antropológica en el sentido de cómo se expresa la relación entre esta fe Bahá'í y si esta fe o si estas como comunidades, cómo se hacen cargo de la espiritualidad indígena, si conviven con eso en un proceso, no sé, de semiosis o más colonial, o si la integran o si la espiritualidad indígena a la larga es parte de la fe Bahá'í también. ¿Cómo se hacen cargo? ¿Es como una convivencia de devociones o una coloniza un poco a la otra como para generarle beneficio o para lograr convivir? Cosas que igual son bien distintas. Claro, pero es posible también recurrir la pregunta de Fayette, por supuesto, para hacerla.
Sí, algo que pareció lo que mencionó Mariela, porque creo que si hay un punto común de las ponencias, a mi parecer, tiene que ver con la insuficiencia de los instrumentos para medir la religiosidad. Entonces, en ese sentido, y personalmente, reconociendo que conozco muy poco de esta fe, te preguntaría a ti, un ejercicio igual como muy reduccionista, y ¿cómo? Muy bien. Reduccionista en el sentido de cómo plantearías como instrumentos para poder medir qué tan religioso es un Bahá'í, como desde qué dimensiones lo abordas, porque me cuesta todavía como filosofía, ética, cuándo es religión, por eso es mi pregunta, desde tu perspectiva como practicante. Aquí por ti. O sea, estás investigando, ¿no? ¿Qué tal Bahá'í? Esa fue Vamos por ahí. Entonces, con respecto a la primera pregunta, sería mejor que un Bahá'í mapuche de contestar, pero porque tú viste ya que está la radio Bahá'í. Sí, tienen como de todo. Hay una radio y de dos escuelas en esa zona. Entonces, la experiencia de algunas comunidades indígenas, por ejemplo, lo que muchos indígenas han dicho, por eso digo eso porque tú le preguntas a ellos, pero lo que yo en conversaciones con ellos, el caso de Bolivia es muy llamativo. Por ejemplo, el indígena en Bolivia, de Bahá'í, ellos conectaron muchas de sus profecías con la llegada de la fe Bahá'í a América Latina y vieron una conexión entre la llegada de lo que ellos llamaban como el más grande espíritu con una época como de unidad grande o algo así, o de respuesta o de liberación, etcétera, de su opresión en el retorno como de ese espíritu. O sea, habían muchos como líderes o intelectuales indígenas que conectaron con eso, con la fe Bahá'í. Entonces, o tuvieron sueños, esa comunidad que yo mostraba de Panamá es una comunidad donde hay una identidad muy fuerte. Lo que es interesante es que ellos, por un lado, entonces aceptan la fe Bahá'í y siguen siendo los que mantienen su identidad indígena, su idioma, incluso la refuerzan, porque la sociedad moderna los discriminaba, entonces refuerzan su identidad indígena, pero también ellos reflexionan sobre elementos de su cultura que ellos modifican. Por ejemplo, las relaciones entre los géneros, cosas así, dan más espacio a la mujer y cosas así. Y digamos, bueno, toman una práctica religiosa Bahá'í, uno podría decir, pero no llegan sus creencias anteriores. Es como si un cristiano católico se dice Bahá'í que no llega a Cristo, pero adopta una nueva religión. Entonces no hay una negación de todo eso, pero sí hay un cambio en su... Lo que ya también es como a lo que mencionaba, que era el tema de la oferta y la demanda, si es que hay una predisposición desde la comunidad Bahá'í hacia esta otra tipo de espiritualidad, como al momento de la oferta. Claro. Una predisposición teológica hacia otra. Esa terminología no es mi favorita, pero uno podría decir que en los escritos Bahá'ís hay referencia a los indígenas. Entonces, por ejemplo, Abdul Bahá, que nos mencionabas, el hijo de Bahá'u'lláh, que fue su sucesor, viajó a Norteamérica y Europa. Él dijo si los indígenas reciben educación espiritual y material, podrán iluminar el mundo. Porque si que ellos son como, y a mí con mi interpretación, como que los indígenas son como la secta de la reserva espiritual. Y que eso conecta con... se ha mantenido ahí una secta reserva. Disculpa, tendría que responderle brevemente. Sí. Podemos conversarlo también después, pero yo tengo tu pregunta de que tal vez algunas cosas que he dicho suenan más como moral o ética, porque no he hecho tanta referencia a otras dimensiones más místicas o más espirituales que uno puede también encontrar como en el discurso, en los escritos Bahá'ís, ¿no? Hay también
son estilos bastante amplios, ¿no? Que abarcan muchísimas cosas, ¿no? Entonces es un lenguaje también. Pero yo también siento que la Fe Bahá'í creo que también una palabra como que pone a prueba o lucha contra las concepciones prevalecentes de la religión en el mundo académico, desde mi perspectiva. Pero yo también hablo de cierta como reducción, del reduccionismo, y creo que muchos también piensan eso. Entonces que lo espiritual se asocia como a veces a ciertas emociones, cuando también lo espiritual puede asociarse a conocimiento, ¿no? A principios que se expresan en la acción. La oración es un proceso espiritual, pero que también lleva a un estilo de vida, a acciones, que hay que quizás construir también marcos distintos, no sé, y creo que por ahí va la cosa. O sea, el ejemplo de espiritualidad en la Fe Bahá'í es Abdul Bahá, el hijo de